Bueno, ante todo, muchas gracias, en este caso, a las organizadoras, porque creo que no hay que decir organizadoras y organizadores, ¿o sí? Bueno, a las organizadoras y organizadores, para que quepa todo el mundo, por la invitación a estar aquí esta mañana en un acto que me parece que es tan importante, porque todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación es verdaderamente importantísimo, lo sabemos todos. A mí me gusta empezar siempre mis charlas en estos temas con una frase de Kant que me parece fundamental. La persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. La persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. La educación es lo más importante que una sociedad puede ofrecer, por eso yo creo que la dimensión educativa tendría que estar cuidada como ninguna otra, porque es la que forma personas dentro de las sociedades. Y para mí es un gusto estar con un conjunto de colegas. Viniendo para acá me he encontrado a una persona que me ha dicho que había sido alumna mía, no digo en qué años, porque hace bastantes, y bueno, siempre que te encuentras un alumno dices, vamos a ver qué es lo que pasa, qué nota le di. Me ha dicho que le di matrícula, lo cual me ha dejado muy contenta, porque ya la cosa ha empezado a ponerse todavía mejor, pero me ha dicho, bueno, es un año en el que aprendí muchísimo y cualquiera de nosotros sabe que la mejor retribución que se puede tener en nuestro oficio es que alguien al que diste clase alguna vez te diga que aprendió muchísimo, que le sirvió mucho para vivir, y en ese momento, pues ese día ya no comes o ya no cenas porque ya tienes bastante satisfacción y no necesitas nada más. Me parece que estas reuniones para el mundo educativo son fundamentales para organizar tareas juntos y por eso empezaba recordando que la persona lo es por la educación. Y además, recordar algo que todos tenemos presentes y es que educan, la educación formal, evidentemente, educan las instituciones, pero educa toda la sociedad y en este momento nuestro el repensar la educación que estamos dando y la educación que queremos dar es crucial. Estamos viviendo momentos de crisis en que las gentes están de acuerdo en que no solo es una crisis económica, medioambiental, energética, etcétera, sino que es una crisis de valores. Hay un acuerdo generalizado de que hay una crisis de valores éticos y creo que es un momento para que nuestra sociedad reflexione en voz alta sobre en qué valores se está educando, qué valores estamos viviendo, porque las gentes jóvenes no son tontos y se dan cuenta de que en nuestras sociedades, entre las gentes adultas, hay un auténtico abismo entre las declaraciones y las realizaciones. Creo que se dan cuenta de que decimos unas cosas, educamos en unas cosas verbalmente, pero hacemos otras completamente distintas. Y como los jóvenes pues no son tontos, se dan cuenta y nos vamos acostumbrando a una sociedad que dice unas cosas y hace otras. Por eso es fundamental que el mundo educativo nos pongamos de acuerdo en qué valores queremos educar, cómo queremos hacerlo. Por eso cuando me invitaron esta mañana a hablar con un conjunto de colegas, yo he sido profesora de enseñanza media y tengo que decir que disfruté enormemente en aquellos institutos en los que daba clase. Cuando me reúno con un conjunto de colegas de la educación, creo que es muy importante que entre todos pensemos las cosas. Yo ahora tengo el micrófono, obviamente, y voy a hablar un rato, pero después vendrá un coloquio en el que sería muy bueno que pudiéramos participar y ver entre todos qué nos preocupa, qué queremos, cómo lo podríamos hacer, porque al fin y al cabo nuestra vida tiene que estar de algún modo en nuestras manos. ¿En qué hay que educar? Pues a mí yo propuse dos lados en mi título: educar éticamente en el pluralismo y en la ciudadanía democrática. Entonces serían dos lados, el lado del pluralismo y el lado de la ciudadanía democrática, que obviamente están absolutamente articulados entre sí. En primer lugar, ¿qué es el pluralismo moral? Muchos de los presentes ya lo conocen. Yo sobre este tema vengo reflexionando por lo menos desde que en el año 77-78 Jesús Conillillo, que algunos le conocen también, es profesor de la Universidad de Valencia y además es mi marido, es decir, que somos una escuela bien avenida. Y bueno, pues en el año 77-78, precisamente como ha comentado el rector, pues pedimos una beca para Alemania, en ese caso fue la del DAD, nos la dieron. Y nos fuimos porque teníamos una preocupación y era la de que pues España estaba pasando desde la dictadura a la democracia. Había muchas gentes que decían
No va a ser posible una ética conjunta para toda la sociedad, porque solamente había una ética en el momento del nacionalcatolicismo, pero ahora esto va a desaparecer, no va a ser posible una ética conjunta, y la preocupación para algunos de nosotros ¿es posible una ética que puedan compartir todos los ciudadanos o va a haber distintos grupos con distintas éticas que no van a poder ni siquiera dialogar entre sí y encontrar valores conjuntos? La preocupación nos llevó a Alemania, que es la meca de todos los filósofos, o lo era entonces, y allí tratamos de ver una fundamentación de la ética, que es la que seguimos compartiendo, que es la llamada ética dialógica, que crearon Apel y Habermas, pero también eso tenía que tener un reflejo en la sociedad, y en la sociedad eso se llamaría una ética cívica. La ética cívica es la ética de los ciudadanos, no es la ética del Estado, no es la ética de los distintos grupos, sino que es la ética que pueden compartir todos los ciudadanos de una sociedad pluralista. Venía entonces la pregunta del millón, ¿qué es el pluralismo? En España no estábamos acostumbrados a semejante cosa, porque lo que teníamos era un monismo moral. Sé que la palabra no es muy bonita, pero no hay mucho mejores, yo creo. Monismo moral quiere decir una sociedad en la que existe únicamente una propuesta ética, oficialmente, y todos tienen que compartir esa ética que está oficialmente propuesta. Normalmente la sociedad no es monista, sino que lo que es oficialmente propuesto es más bien oficialmente impuesto, porque hay gentes que sí están de acuerdo con la propuesta, pero otros no. España tenía una sociedad, o éramos una sociedad monista, y la pregunta era ¿a qué estábamos pasando? Estábamos pasando a una sociedad en la que había distintas propuestas éticas que ni siquiera podían dialogar entre sí y encontrar elementos comunes. Eso, a falta de mejor nombre, es lo que algunos llamamos una propuesta politeísta moralmente, en la que habría distintos grupos que ni siquiera pueden encontrar unos mínimos de acuerdo. Una propuesta politeísta no es buena para una sociedad, entre otras razones porque una sociedad tiene que ser un conjunto que coopera con vistas a determinadas metas, y si no hay nada común, entonces mal lo tenemos. La solución que encontramos alguno, o el diagnóstico que hicimos, es el de que creemos, y yo sigo creyéndolo, que la sociedad española es una sociedad moralmente pluralista. Estamos hablando de ética, la cuestión era el pluralismo moral. Es una sociedad moralmente pluralista. Luego lo discutimos, porque hay gente que puede pensar que no es el caso. ¿Qué quiere decir pluralismo moral? Yo entiendo que es que en una sociedad hay distintas propuestas de vida buena que pueden dialogar entre sí y compartir unos mínimos de justicia. Para ello había que practicar esa distinción que es típica en filosofía política en los últimos tiempos entre lo justo y lo bueno. Eso no se da en la vida cotidiana. En la vida cotidiana la justicia y la felicidad van unidas, obviamente, las personas quieren ser felices y la dimensión de justicia está incorporada en esos proyectos, pero a la hora de pensar en una sociedad es conveniente distinguir entre lo justo y lo bueno, porque hay distintas propuestas de vida buena y tienen que compartir por lo menos unos mínimos de justicia. La justicia es muy exigente, así como a la felicidad se invita. Hay propuestas que se aconsejan. Yo tengo una compañera en Santiago de Compostela que opina que la felicidad consiste en estudiar filosofía y cree que todo el mundo debería estudiar filosofía porque la felicidad consiste en estudiar filosofía. Obviamente no es compartido por todo el mundo, pero es una propuesta. Ella puede hacerla. Y decir, a mí me ha hecho muy feliz hacer filosofía, haga usted también filosofía, si quiere aceptar mi consejo. Las propuestas de felicidad y de vida buena son propuestas de invitación y de consejo, y eso es lo que tiene que haber también en la educación cuando hablamos de esos temas, y eso es por lo que tienen que optar los padres y los maestros cuando hablan de la felicidad, que es un tema grande y un tema importante. Hay que hacer ofertas y cada quien decide cuál quiere elegir. Pero cuando hablamos de la justicia, no estamos haciendo invitaciones, sino que estamos haciendo exigencias. Cuando alguien dice, no es de recibo que haya una gran cantidad de gente que esté por debajo
de los recursos mínimos para una vida normal, no es de recibo, no es justo que haya un elevadísimo nivel de desempleo, no es justo que las gentes estén teniendo que marchar fuera. Cuando decimos no es justo, no estamos haciendo una invitación, no estamos dando un consejo, sino que estamos planteando una exigencia. Y a mí me parece muy importante recordar que las exigencias de justicia son tales exigencias y cuando no hay acuerdo, así como alguien puede decir no estamos de acuerdo en cuál es el modelo de vida feliz y alguien dice, bueno, pues tú optas por una cosa, yo por otra, en cuestiones de exigencia de justicia, si no hay acuerdo, no hay más remedio que argumentar. No puede ser que unos opinan una cosa, otros otra, todos se quedan tan tranquilos, sino que es el momento de decir vamos a hablar sobre ello, porque en cuestiones de justicia es necesario que una sociedad pueda ponerse de acuerdo. Y en ese punto es en el que, por lo menos yo desde ética mínima, creo que el pluralismo moral consiste en que en una sociedad tiene que haber distintas ofertas de vida buena, distintas ofertas de vida feliz, pero que tienen que compartir unos mínimos de justicia que son los que hay que transmitir a través de la educación. Porque, claro, la pregunta era, en una sociedad pluralista tiene que haber ética, educación para la ciudadanía, una ética cívica en la que se educa, los claustros de profesores tienen que recoger unos valores que transmiten en la educación o no va a ser posible encontrar esos elementos comunes. Yo creo que la ética cívica es la que contiene, o ética de los ciudadanos, me da exactamente igual, es la que contiene esos mínimos de justicia que hay que transmitir a través de la educación en una sociedad pluralista, en una sociedad democrática, y que los claustros tienen que hablar sobre ellos en voz alta, sobre esos mínimos que merece la pena transmitir. Cuando empezamos algunos de nosotros a pensar en estos temas, España estaba dando el cambio, pero la sociedad no era lo que es ahora tan claramente multicultural. Bueno, de alguna manera sí que era multicultural, porque se habla mucho de que el multiculturalismo viene por la inmigración, pero la verdad es que aquí teníamos un grupo cultural que era absolutamente indígena y que era mucho más antiguo que todos nosotros, que eran los gitanos. Es decir, ahí había una cultura peculiar que no venía por inmigración, sino que la teníamos absolutamente autóctona. Bueno, había multiculturalismo, apenas se notaba, pero con el tiempo este pluralismo se ha ido convirtiendo en algo más, porque la diferencia es de culturas, muy claramente, y aparece todo el tema multicultural que está unido al tema del pluralismo. ¿Cómo resolver todos estos asuntos? Después hablamos de ellos si queréis, pero bueno, los últimos acontecimientos de Francia han puesto sobre el tapete el problema del multiculturalismo, cómo se organizan sociedades multiculturales, porque cuando aparece un caso como este se habla de la libertad de expresión, pero también se habla del derecho a la vida de otros, también se habla de cómo lo organizamos y si estamos hablando de terrorismo yihadista es una cosa, si estamos hablando de diferencias culturas es otra cosa, pero es un tema en el que hay que entrar y que hay que resolver de alguna manera con una ayuda enorme no solo de los políticos, sino sobre todo de la sociedad civil. Todos nosotros somos sociedad civil y no se organiza una buena sociedad multicultural, sino es con una sociedad civil sensibilizada en un sentido de respeto, de compartir, etcétera, hasta dónde sí, hasta dónde no, la educación es clave. Mi propuesta, muy brevemente, pues como he escrito en muchas ocasiones, es el interculturalismo, la interculturalidad, que quiere decir el diálogo entre las distintas culturas, pero claro, uno se pregunta, ¿y qué es una cultura? Pues una cultura no es nada. Son las personas que asumen ese bagaje cultural, las personas que viven de ese bagaje cultural y para las que es muy importante esa cultura suya. Con lo cual yo creo que quienes tienen que entrar en diálogo son las personas de distintos bagajes culturales y no tanto las personas superiores, los jefes, que creo que siempre salen ganando con la discrepancia y con el aferrarse y coger muy bien a su grupo, sino que creo que tiene que ser justamente las personas que en la vida cotidiana nos encontramos codo a codo con otros de otras culturas. Evidentemente, los que están arriba siempre salen ganando de que esta es mi cultura y no puede dialogar con la otra cultura, porque entonces yo soy el jefe, obviamente. Pero claro, cuando uno tiene un compañero de universidad o tiene un compañero de la escuela o tal que es de otra cultura, ahí es donde tiene que empezar el diálogo con el que está al lado, con el que uno se va dando cuenta de que comparte mucho más de lo que se creía
y que al final resulta que está mucho más en desacuerdo con otros de su presuntamente igual cultura que con aquellos que son de otra cultura y sin embargo comparten mucho. Esta es una propuesta que hoy en día tenemos sobre el tapete, la propuesta o el problema de un pluralismo cuyos mínimos de justicia es menester destacar y transmitir en la escuela. Y yo entiendo que debería de haber una asignatura de ética, como la hubo y no le molestaba a nadie. Es lamentable que se haya puesto como alternativa a la religión, porque con eso no ganan ni la ética ni la religión, sino que tenía que ser ética para todos y la propuesta de religión para quienes la elijan. Me parece un error porque creo que una ciudadanía se une a través de esos mínimos compartidos que nos damos cuenta de que son exigencias que planteamos a nuestra sociedad y que estamos intentando perseguir y llevar adelante. Como no tenemos demasiado tiempo, yo terminaría ahí con el pluralismo diciendo nada más que mi propuesta en los tiempos que corren ya sería la interculturalidad de la vida cotidiana. Me parece que es fundamental hacer la interculturalidad de la vida cotidiana, la reflexión de la sociedad sobre qué valores queremos transmitir a través de la educación y, sobre todo, la convicción de que esos valores tienen que ser vividos y no tienen que ser solo contados. Porque cuando se te habla de unos valores, pero luego te das cuenta de que esos adultos que hablan de ellos no viven esos valores, sino otros muy distintos, pues, bueno, podemos cansarnos de hacer todos los currícula que se quiera y me da igual una ley que otra, porque las leyes más o menos pueden ser discutibles, pero lo que hace la educación es la vida cotidiana, los medios de comunicación, las redes, las familias, lo que la gente ve y, claro, con conductas poco ejemplares, y no estoy pensando solamente en los políticos, sino conductas poco ejemplares en general, pues no es muy posible educar en una sociedad pluralista que quiera compartir unos valores que se quiere tomar en serio, unos valores que darán una coloración distinta a la economía, a la política, etcétera, porque si nos los tomáramos en serio en la economía y en la política y en la medicina y en la universidad esos valores, la verdad es que las cosas serían muy diferentes. Los valores impregnan toda la vida. Por eso, en nuestro grupo, después de haber trabajado durante tiempo en la fundamentación de la ética, porque somos filósofos y disfrutamos con eso, yo es con lo que me lo paso mejor, cuando entro con la pragmática trascendental me lo paso en grande, pero hemos jugado siempre a la fundamentación y a la aplicación, porque todos esos valores tienen que estar reflejados en la economía, en la empresa, en el instituto, en la escuela, en todos esos lugares que es lo que se ha llamado las éticas aplicadas. Las éticas aplicadas son los valores de la ética cívica impregnando cada una de las esferas de la vida social. Si eso impregnara esas esferas, nos hubiera pasado cosas muy diferentes y además no nos hubiéramos molestado nada más o puesto muy nerviosos con el ébola solo cuando nos ha llegado a nosotros y no cuando estaba matando africanos a punta de pala y aquí nadie se puso nada nervioso, sino que en el momento en que nos llegó el ébola empezamos a decir que eso era tremendo. La educación tiene que transmitir valores en las distintas materias, pero entiendo que tiene que haber una asignatura que hable de ello y por eso yo creo que es el tiempo de organizar una sociedad moralmente pluralista en serio, es decir, sin afanes de monopolios por unos lados, sin desconexión total entre unos grupos y otros, porque entonces no construimos nada juntos, sino poniéndonos de acuerdo en unos valores que nos parece que merece la pena perseguir y por los que nos parece que merece la pena luchar. Y en ese sentido yo creo que habría que articular un Estado laico, una sociedad pluralista y una ciudadanía compleja. El concepto de ciudadanía compleja es poco utilizado, pero es muy útil. Ciudadanía compleja quiere decir que los ciudadanos no somos ciudadanos simples, es decir, que tenemos una única dimensión y que estamos todos cortados por el mismo patrón, sino que los ciudadanos tienen distintas o tenemos distintas creencias, distintos bagajos culturales, distintas tendencias sexuales, distintas etnias, todo eso es, cada uno de nosotros es complejo y no simple. Cuando se quiere simplificar y se dice todos son iguales, pues todos son iguales en dignidad, pero en todo lo demás todos somos diferentes.
No hay como sentarse aquí y ver la diferencia que hay entre todos los que están sentados aquí y eso que no habéis abierto la boca. Si empezáis a abrir la boca se verá una cantidad enorme de diferencias y entonces algunos nos dicen, ¿usted no se da cuenta de que los hombres y las mujeres y que todo el mundo no son iguales? Y dices, claro que me doy cuenta, lo estoy viendo, pero lo que yo estoy diciendo es que son iguales en dignidad, que luego hay diferencias y justamente porque son iguales en dignidad hay que tratar de articular las diferencias como un orfebre para no herir a nadie. Y eso es lo que es tarea no solamente de una ley, sino que es tarea sobre todo de la vida cotidiana y de la sociedad civil, que es donde las gentes nos respetamos o no unos y otros. ¿Cuáles serían los valores que componen esa ética mínima? Pues creo que se pueden extraer de la caracterización de lo que es un ciudadano o una ciudadana. Ese sería el segundo lado del título, la ciudadanía democrática. ¿Qué es un ciudadano o una ciudadana? Pues evidentemente alguien que tiene un documento nacional de identidad, con lo cual no hemos dicho nada. Bueno, para los que saltan la valla de Melilla hemos dicho mucho, pero todo en este mundo es comparativo, ¿no? Como dice un amigo mío cuando le preguntas qué tal estás, te dice, ¿comparando con quién? Dices, pues es una buena cuestión. ¿Cómo estás comparando con quién? Y uno se pone a decir, estamos tal, y cuando empiezas a leer las noticias dices, bueno, sí, pero todavía hay quienes están bastante peor, ¿no? En campos de refugiados, que los están persiguiendo, los niños soldados, etcétera. Y dices, bueno, no estamos tan mal. La cuestión sería la de qué es un ciudadano. No solo es alguien que tiene un DNI cuando estamos hablando en el terreno educativo, sino que estamos queriendo decir qué nos parece que debería de ser un buen ciudadano o ciudadana. Alguien que es miembro de su comunidad política, que tiene un pasaporte, que tiene etcétera, pero además lo que concebiríamos como buen ciudadano o ciudadana. Esto es apasionante porque hay teorías de la ciudadanía, todas las que se quieran. En el máster de Ética y Democracia esa es la asignatura que yo doy y dependiendo de la idea de ciudadano o ciudadana que tengamos, pues se le pedirán unas virtudes u otras. Si estamos en una sociedad totalitaria, el buen ciudadano es el obediente. Si estamos en una sociedad, claro, hay que saber en qué contexto estamos hablando. Por eso yo había aclarado desde el principio en una ciudadanía democrática, para que sepamos, y en una sociedad moralmente pluralista, que es la que tenemos y la que creo que queremos construir. Ciudadano o ciudadana, a mi juicio, es, en primer lugar, el que es su propio señor o su propia señora, es decir, el que no es ni esclavo, ni siervo, ni súbdito. Ese es un paso enorme. El súbdito es el que está dependiente de otros, el esclavo es el que ni siquiera es dueño de sí mismo, el siervo es el que está también detrás de otros, el ciudadano es una conquista que se ha hecho a lo largo de la historia y es alguien que es su propio señor. Es decir, es alguien que tiene que tomar sus decisiones, es alguien que es autónomo. Y el autónomo, o tiene que tratar de ser autónomo, es el que, como dice la expresión, trata de darse leyes a sí mismo. El que no es heterónomo, el que no sigue las leyes de los otros, sino que intenta darse leyes a sí mismo. Siempre desde la perspectiva kantiana, que serían aquellas leyes que universalizaríamos, porque no es lo mismo autonomía que idiosincrasia. Si queréis entramos luego en ello, pero me parece apasionante. Lo interesante de la idea de ciudadanía es que no solamente el ciudadano es alguien que intenta ser autónomo o vivir la autonomía, sino que se da cuenta de que tiene que serlo o conquistarla junto a sus iguales, que son los demás conciudadanos y conciudadanas. La idea de ciudadanía lleva aparejado no ser alguien que está en un desierto solitario, sino que es alguien que vive en una comunidad en la que comparte la ciudadanía con otros que son igualmente ciudadanos y ciudadanas. La idea entonces no solo es autonomía, sino que la idea es entonces igualdad. Son igualmente ciudadanos y, por lo tanto, hay que conquistar la autonomía juntos. En ese libro que mencionaba antes el rector, que afortunadamente me dieron el premio de ensayo, porque la verdad es que me puse contentísima, ¿para qué voy a decir otra cosa? Además, fue todavía más divertido porque no tenía ni idea ni siquiera de que lo habían presentado. O sea, no tenía ni idea de que lo habían presentado al premio. Y realmente pues llegué a un sitio que estaba y decía, oye, que Radio Nacional dice que quiere hablar contigo por lo del premio de ensayo. Y, oye, que tenemos una reunión ahora, ya hablaremos luego.
pasaban otra notita, oye, que los de radio no sé qué, que quieren que por el premio de ensayo, dice, qué pesados, ¿yo qué tengo que ver con el premio de ensayo? De verdad, ni idea. Al final me dije, oye, a ver si me lo han dado. Y entonces, de pronto, alguien puso en el ordenata y apareció que efectivamente así era, no me lo podía creer. Llamaban por allá y decían, es que no la encontrábamos. Bueno, no me encontraban por una razón que no sé si se puede confesar, no tengo móvil. Y además por decisión, una decisión heroica de momento, que es muy discutida, pero de momento no tengo móvil, no me encontraban y yo dije, pero ¿cómo no me habéis encontrado si estaba en clase? A nadie se le ocurrió buscarme en clase cuando estaba el horario mío ahí puesto. O sea, la gente tiene una imaginación bastante cortita, ¿no? Bueno, pues con esto, claro, porque ¿dónde va a estar un profesor a la hora de clase? Pues en clase, es que se le busca allí primero, ¿no? Y luego ya nos iremos a otro lado. Bueno, pues la verdad es que fue una alegría. Y bueno, lo que quería decir es que en ese libro hay un capítulo en que se titula precisamente Conquistar la libertad solidariamente. La libertad no se conquista nunca en solitario. La característica del ciudadano es que no es siervo, que no es esclavo, pero intentar ser libre en serio es algo que se conquista con otros. Hay que trabajar codo a codo para llegar a la libertad. Eso no lo puede hacer un ciudadano solo, sino que lo tienen que hacer todos juntos. Y por eso una de las características del ciudadano maduro es darse cuenta de que es interdependiente. Uno de los temas que está saliendo hoy en día en filosofía política, que me parece importantísimo, es el tema de la conciencia de la vulnerabilidad. Todos nosotros somos vulnerables. Quien crea que es invulnerable, yo hablaba de Aquiles. Aquiles parecía que era invulnerable porque su madre le sumergía en la laguna Estigia, ¿os acordáis, no? Cogiéndole del talón, entonces le quería hacer invulnerable, pero le cogía del talón. Y entonces en la guerra de Troya alguien lanzó una flecha y le dio en el talón y se murió. Alguien me dijo, bueno, pero Superman y tal, pero también Superman tiene sus problemas, porque existe no sé qué de la creonita o no sé qué historia, o sea que ni siquiera Aquiles, ni siquiera Superman son invulnerables, todos somos vulnerables, y precisamente porque todos somos vulnerables en distintas etapas de la vida, en determinados momentos, en determinadas situaciones, somos todos interdependientes. Si no es con la colaboración, si no es con la cooperación y la mutua ayuda, no hay manera de conquistar la libertad ni de conquistar nada bueno. Esto tiene sus bases neurológicas, tiene sus bases biológicas, como ha mencionado el rector. Yo publiqué un libro que es Neuroética y Neuropolítica, porque en nuestro grupo de trabajo estamos trabajando en las bases neuronales y las bases biológicas de biología evolutiva de la educación. Y desde esas bases es clarísimo que el cerebro humano tiende a la cooperación más que al conflicto. Y entonces, trabajar cooperativamente por conquistar la libertad es clave. Ciudadano y ciudadana, intentar ser libre, serlo con otros, serlo solidariamente. Los grandes valores entonces son la libertad, que se puede entender de muchas maneras, la igualdad, porque somos igualmente, la solidaridad, si no es haciendo un solidum que no se acaba en un lugar determinado porque no se puede poner vallas al campo, sino que llega hasta el conjunto de la humanidad, porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. La conciencia de la interdependencia es clave para un ciudadano y, por supuesto, dos valores que a mi juicio son fundamentales son el respeto activo y el diálogo. El respeto activo entre unos y otros, no solo tolerancia, que me parece excepcional la tolerancia, pero la tolerancia al final en ocasiones acaba siendo indiferencia, mire, no moleste más, haga lo que quiera. Creo que el respeto activo es la famosa idea de que hay que respetar opiniones que yo no comparto siempre que cumplan unos mínimos morales. Evidentemente uno no puede, aquello de que hay que respetar todas las opiniones, no, las opiniones tienen que aclarar muy bien, porque si alguien dice de pronto que la mujer es inferior al varón o el varón es inferior a la mujer, me da exactamente igual, uno no puede decir esa es una opinión y por lo tanto muy respetable. No, mire, la opinión no es respetable, la persona sí lo es. Y el diálogo para resolver los conflictos me parece que es la manera clave de intentar resolver los desacuerdos. Esas serían esos mínimos que yo creo que hay que transmitir en todos los ámbitos de la vida social y también, obviamente, a la hora de construir una democracia.
Yo no quiero pasarme del tiempo que me han dado y por eso tengo ahí el reloj. Voy a hablar lo que me queda de la parte de democracia. Si se han dado cuenta los presentes, pues he hablado de pluralismo, de ciudadanía y ahora pasamos a democracia, que era la otra parte. Educar para la democracia es fundamental. Es fundamental. No se nace demócrata, eso es algo que se hace. Eso es algo que se educa. Los seres humanos, ya Hobbes decía, nacemos con diferentes tendencias, y lo saben todos los presentes, nacemos con diferentes tendencias, la tendencia a querer tenerlo todo, a avasallarlo todo, como decía el cuento que a mí me gustó mucho de un jefe indígena que les estaba contando a sus nietecitos una leyenda, la leyenda de que en todo ser humano hay dos lobos que están siempre compitiendo entre sí, el lobo de la misericordia, el lobo de la paz, el lobo de la mutua ayuda y otro lobo que es el lobo de la discordia, de la ambición, de la avaricia. Están los dos lobos luchando en el corazón de cada ser humano y los nietecitos cuando acaba el relato le preguntan, abuelo, ¿cuál crees que ganará? Y el abuelo les contesta, aquel al que alimentéis, aquel al que alimentéis. La educación es como un alimento. Uno puede potenciar el ser el primero de la clase quitando a todos los demás, la ambición, el derrotar a todo el mundo, uno puede potenciar eso y al final efectivamente tiene niños competitivos, egoístas, intratables. Bueno, luego los niños también hacen lo que quieren afortunadamente en estos casos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ya lo otro queda en sus manos, ¿no? Si se educa para la cooperación, para la ayuda mutua, para la interdependencia, para ser inteligente tratando de buscar aliados y no adversarios, pues estamos cultivando el otro lado de ese lobo que afortunadamente tenemos por lo menos las dos opciones, es decir, que no nos quedamos solo con una. Creo que eso es lo que hay que potenciar en la educación, el lado de la cooperación, porque es evidente que las personas que son más cooperativas, esto lo digo incluso por inteligencia, lo decía Kant en La paz perpetua, hasta un pueblo de demonios preferiría, dicho de otra manera porque estoy haciendo una adaptación, pero preferiría la cooperación al conflicto, la amistad a la enemistad y añadía, con tal de que tengan inteligencia. Con los demonios estaba pensando en Hobbes, pero el demonio, como saben los presentes, es un ser sin sensibilidad moral y lo que quería decir Kant es hasta seres sin sensibilidad moral, si fueran inteligentes, se darían cuenta de que les conviene cooperar y no entrar en conflicto, porque el que coopera, el que ayuda, va generando un capital social y las gentes después están dispuestas también a ayudarles, a cooperar con ellos y entonces viene la famosa anécdota, perdonad que cuente tantas, pero algunas son muy buenas, de aquellos profesores de Oxford, un profesor de Oxford que iba siempre a los entierros de los colegas cuando fallecían. E iba siempre porque esperaba que cuando él muriera fueran también al suyo. Evidentemente no los mismos. Pero claro, cuando alguien actúa de una manera determinada, está esperando algún retorno. Y es que se convierta en regla, ir a los entierros de los demás. Y si eso se convierte en regla, pues cuando yo me muera también vendrán al mío. Como no se convierta en regla, pues no vendrán al mío. Esa simpleza, cuidado que se lo he leído a unos matemáticos evolutivos de primera, esa simpleza es la clave de nuestro estado contractual. Que las gentes cuando hacemos algo, damos algo, estamos esperando un retorno. En el fondo estamos esperando un retorno, no siempre de aquel al que le hemos dado, sino de la sociedad de alguna manera. Y por eso se van creando una serie de reglas en las que estamos dispuestos a participar siempre que recibamos algo. Esto es fundamental para una sociedad democrática. Y si queremos educar a las generaciones jóvenes en una ciudadanía democrática, tenemos que saber que habrá que educar para la cooperación y que hay que educar en esas reglas que después son cooperativas porque nos vamos dando unos a otros y entonces tienen que saber que uno tiene derechos, pero uno también tiene deberes. Y que cuando uno reclama sus derechos, también tiene que estar dispuesta a cumplir sus responsabilidades.
porque si no, estamos en países en que todo el mundo reclama derechos, pero luego vienen las responsabilidades y nadie quiere asumirlas. Para educar tenemos que dejar muy claro que si queremos vivir en esa sociedad del contrato, los derechos y las responsabilidades van unas con otras y que hay que asumir unas y otras. Y entonces tenemos que aclarar qué es una democracia y en qué democracia queremos educar, en qué tipo de democracia queremos educar. Y es muy bueno que los educadores pensemos qué modelo de democracia nos gusta. Naturalmente me quedan como 5 o 10 minutos y no os voy a soltar todo el rollo de todos los modelos de democracia posibles, pero es que desde Grecia hasta nuestros días hay modelos de democracia todos los que queráis. Yo voy a mencionar brevemente solo 3, que en el libro de ¿Para qué sirve realmente la ética? Están más desarrollados, ahora los menciono solamente 3. Pues estaría la democracia emotivista, la democracia agregacionista y la democracia deliberativa. La democracia emotivista, la democracia agregacionista y la democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia emotivista? Pues aquella en la que estamos en democracias representativas, aquella en la que, bueno, se me ha olvidado un punto que es fundamental, que es el punto que dice John Dewey. John Dewey dice que nuestras democracias representativas, que son las que tenemos en todos nuestros países, y es difícil alguna otra cosa, claro, los acuerdos se toman por mayoría y la representación también es por decisiones mayoritarias, y dice una cosa clave y es que la regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo. Pero como la unanimidad no se consigue, sino es con una gran cantidad de negociaciones que nunca se daría un paso, hay que recurrir a la mayoría y entonces dice algo que a mi juicio es clave. La clave es cómo se forman las mayorías. Cómo se forman las mayorías. Y mis 3 modelos de democracia que acabo de comentar, que son míos, pero si los queréis os los dejo usar sin patente ninguna, aunque tengáis hepatitis C, no os voy a vender la patente ni cosa por el estilo. Bueno, pues los 3 modelos serían generar mayorías a través de la manipulación de emociones, generar mayorías a través de la agregación de intereses o generar mayorías a través de la deliberación y el diálogo desde la amistad cívica. Esto nos daría para todas las charlas que queráis y para discutirlas, pero a mí me parecía que era bueno por lo menos mencionar primero que si te vamos a tratar de educar en la democracia, tenemos que saber en qué tipo de democracia queremos educar. Y eso tenemos que decirlo en voz alta y saber qué modelos de democracia hay, etcétera, y por cuál realmente optamos, porque no se educa de una manera u de otra, hay que educar de una manera u otra según lo que quieras, el tipo de democracia que quieras ofertar, que luego los chicos ya harán con ello lo que bien les parezca. Eso evidentemente, eso hay que ofertarlo y ellos hacen lo que bien les parezca. La democracia emotivista es aquella en la que se consiguen las mayorías por manipulación de emociones. Los seres humanos tenemos una carga emocional, las emociones es lo primero que se instaló en el cerebro, es lo que tenemos más básico y es conseguir manipular emociones, es llevar a las gentes en un sentido u otro. La posibilidad de conseguir una democracia a través de la manipulación de emociones es llevando a la gente en un sentido u otro sin argumentación, sin reflexión. Bueno, si os parece en el diálogo, pues decimos si nos parece bien ese tipo de democracia y si es lo que hay que fomentar, el hacer alumnos que sean muy emotivos y que siempre se conduzcan a través de las emociones. En los últimos tiempos se dice que la tradición occidental ha sido muy racionalista, que hemos educado sobre todo en la argumentación, en los conocimientos y poco en las emociones y que hay que educar en las emociones, y estoy totalmente de acuerdo. Hay que educar en las emociones. Pero la pregunta es, ¿solamente hay que movilizar emociones o hay que educar las emociones? Y hay que hacerlo además echando mano de la argumentación. Porque los seres humanos somos seres capaces de razón. Como decía Aristóteles, el ser humano es un ser político o es un ser social porque está dotado de logos, que es razón o palabra. Y la razón o palabra nos sirve para deliberar conjuntamente sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo conveniente y sobre lo inconveniente. Argumentación y emoción tienen que estar ligadas y hemos de educar para la argumentación y hemos de educar también las emociones. Una sociedad o una democracia emotiva es aquella en la que las mayorías se generan por manipulación de emociones.
lo cual me parece que no es una democracia, porque la palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo, y en ese caso no habría gobierno del pueblo, sino gobierno de la masa, porque el pueblo no es un conjunto de gentes que están divididas entre sí, que no tienen nada que ver unas con otras, sino que se juntan en un momento determinado nada más, porque hay una catástrofe del ébola y allá va todo el mundo como loco y tal. Cuando estamos hablando de esas personas, de esos individuos que están aislados unos de otros y que únicamente se juntan en un momento determinado, movidos por la emoción, lo que tenemos es masa y no pueblo. Y una democracia es el gobierno del pueblo, con lo cual hay que generar pueblo. No hay más remedio que generar pueblo que no sea simplemente más. El segundo modelo sería el de la democracia agregativa, que es la de quienes están convencidos de que la única manera de generar mayorías es sumando los intereses, agregando los intereses. Se parte evidentemente de que en una sociedad como las nuestras y como todas hay desacuerdos inicialmente, desacuerdos, en este caso se diría de intereses, y la manera de generar mayoría, porque tenemos que tomar decisiones conjuntas, porque si no, no estamos en una sociedad, la manera de generar mayorías sería, entienden ellos, a través de la agregación de los intereses. Se llega a una votación en la que se suman los votos que cada uno expresa su interés a través de la votación y al final se suman los intereses y ese sería el resultado de lo que ha querido la mayoría. Quienes defienden este tipo de posición están convencidos de varias cosas. Primera, que las personas nacemos con unos intereses y no se dan cuenta de que los intereses se generan socialmente. Una persona va generando sus intereses socialmente, no nace con ellos puestos. Los intereses se generan socialmente. Y si se generan socialmente, también se podrían modificar socialmente a través del diálogo y a través de la deliberación. Es posible, y yo creo que todos los presentes hemos hecho la experiencia de deliberar en serio, de dialogar en serio, con una persona que tiene una posición o un interés distinto, y cuando se dialoga en serio, el final nunca es igual que el comienzo, sino que todos hemos matizado nuestra propuesta, pero siempre que dialoguemos en serio, porque cuando las personas que están hablando, pasa como en los programas de televisión. Recuerdo en un tiempo había un programa de la televisión valenciana que me decían, es que es el único momento en que los valencianos reflexionan. Bueno, pues habrá que ir, si es el único momento en que reflexionan. Entonces, bueno, fui 2 veces y la verdad es que me quedé sin ganas de volver porque aquí todo el mundo se insultaba, todo el mundo se pegaba y ya me propusieron otro tema y me dijeron, vamos a hacer un programa sobre, era en aquel caso la eutanasia, sobre la eutanasia. Bueno, bien, pues de acuerdo. ¿Usted qué va a defender, sí o no? Y dije, hombre, a mí me gustaría matizar si puede ser. ¿Qué pasó? Que no me invitaron. No, lo digo porque, claro, si uno ya de entrada, el diálogo es que yo digo esto y tú dices lo otro, no llevamos la menor idea de escucharnos, no llevamos la menor idea de ver si tú tienes un poco de razón o no tienes mucha razón o nadie tiene ninguna razón, eso no es un diálogo, esos son monólogos paralelos en los que nadie tiene la menor idea ni la menor intención de ponerse de acuerdo. Claro, cuando nosotros trabajábamos, o sea, cuando empezamos con la ética del diálogo de Apel y Habermas, de nuestros maestros alemanes, luego tenemos los hispanos también, pues Apel decía siempre, cualquiera que dialoga en serio, y yo le decía, pero es que ahí está el truco, cualquiera que dialoga en serio. ¿Quién quiere en serio descubrir la verdad con otros? ¿Quién está preocupado por ver si descubrimos hablando qué es la verdad en torno a las cosas o qué es lo justo? Que es lo que decía Aristóteles, el ser humano tiene razón para deliberar conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, y eso es la casa, y eso es la comunidad política. Si no estamos dispuestos a dialogar en serio y a deliberar en serio, y desde luego lo último que puede hacer uno para aprender deliberación es ver tertulias de televisión, porque eso es justo lo contrario, es el insulto, es el no sé cuántos, entonces las cosas no tienen arreglo. Los segregacionistas creen que los intereses se agregan, que se suman y entonces sale la mayoría.
Pero decía muy bien Rousseau que esa agregación no es la voluntad general, sino que es la voluntad de todos. La voluntad de todos es la mayoría, cuando cada uno está pensando en su interés y sumamos. Pueden hacer todos coincidir, pueden no coincidir, eso es contingente, pero Rousseau entiende que la voluntad general consiste en esa mayoría que sale cuando todos, a la hora de tomar la decisión, están pensando en el bien común. Están pensando en el bien común. Y si uno está pensando en el bien común, que es la clave de la comunidad política, entonces surgirán unas cosas u otras, pero quienes están generando esa voluntad están pensando en el bien de todos. Hecho por el cual, en los últimos tiempos, desde los años 90 del siglo XX, las propuestas de democracia que más menudean en filosofía política son las de democracia deliberativa. Y justamente la democracia deliberativa lo que propone es generar pueblo y no masa, y no conjunto de individuos que se suman, sino tratar de deliberar sobre los intereses, sobre las voluntades particulares, de forma que vayamos generando una voluntad común. Si alguien dice, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, y sumamos, eso no es la voluntad general, sino que la voluntad general consistiría en ir pasando del yo prefiero, a mí me interesa, a nosotros queremos un mundo que sea así, lo que Hegel llamaba el paso del yo al nosotros. Creo que esa propuesta de democracia deliberativa sería clave. Eso tiene que tener un trasunto, que ahora no nos da tiempo, pero lo podemos comentar un poco brevemente en el diálogo. Creo que sería la tarea importante para ir generando pueblo y no masa, gentes que se dan cuenta de que a través del diálogo, la deliberación, el compartir las propuestas, ver qué aprendo del otro, porque la deliberación es absolutamente rica, tiene unas virtualidades epistémicas enormes. Uno hablando con la gente descubre una cantidad de cosas que ignoraba y después siempre matiza su opinión desde esa perspectiva. Yo creo que esa es la democracia que exigiría un tipo de organización peculiar de los partidos políticos, un tipo de ciudadanía dispuesta también a la deliberación y al diálogo, un tipo de instituciones, pero creo que en eso es en lo que habría que educar desde la escuela. Creo que desde la escuela no habría que educar solo para las emociones rápidas, tampoco solo para una argumentación fría, sino una argumentación cargada de emociones. Quien no tiene sentido de la justicia, quien no tiene emoción por la justicia, tampoco tiene ningún interés por argumentar, eso es clarísimo. Creo que hay que educar en ese compartir emociones y argumentación a través de la cooperación y el diálogo. Y por acabar, como creo que cuando lo que se busca es solo la cooperación y el diálogo, que ya es mucho, hay que ir con mucho cuidado en las sociedades del retorno, en las que siempre se está esperando nada más lo que me pueden dar los otros, pues hay personas de las que pensamos que a lo mejor no tienen nada que ofrecer, equivocadamente, porque todo el mundo tiene que ofrecer. Pero hay personas de las que pensamos que no tienen nada que ofrecer y siempre esas gentes no se les da porque no se piensa que puedan devolver. Por eso, perdonad el término que yo me inventé en algún tiempo, que era el término aporofobia, que creo que es mucho más importante que la xenofobia, y además lo construí con mi diccionario de griego, como he contado varias veces y algunos ya me lo habréis oído, pero es que pedí que me lo incluyera la Real Academia en el diccionario y no lo he conseguido, y han hecho otra edición y sigo sin conseguirlo, pero como me dijo un amigo, está en Wikipedia, y entonces es más importante que la Real Academia. Pues la cuestión era la de que creo que todos podemos compartir de que efectivamente se habla de xenofobia, pero bueno, hay aversión o hay temor a los de otras razas, siempre que los de las otras razas o los de la propia raza sean pobres, porque como sean ricos no le molestan a nadie. Estamos viendo todas las declaraciones que hacemos sobre lo bien que nos va el turismo. Bueno, turismo quiere decir que son gente que viene de fuera y que son de otras razas. Y ayer oía yo que decían que los chinos están viniendo muchísimo y a nadie le molesta que vengan los chinos.
Y bueno, es otra raza, a mí me da igual, pero si estamos con la xenofobia, pues parece que nos tenían que molestar los chinos, nos tenían que molestar los árabes, nos tenía que molestar todo el mundo, y cuando vienen para dejarse su dinero, pues no nos molestan a nadie, sino que les ponemos la alfombra roja. Cuando se trata de los que no tienen nada que devolver o los que pensamos que no tienen nada que devolver, entonces eso sí que se quedan fuera de juego y no le interesan a nadie. Porque como somos todos vulnerables, necesitamos que nos ayuden, y si no me puede colocar a mi hijo o no me puede encontrar no sé qué, yo ¿para qué me lo voy a tomar en serio? Con eso pensé que lo que hay más que xenofobia es pues desprecio o miedo por el que no parece tener nada que devolver a cambio, por el pobre, por el que no tiene recursos. Y busqué en el diccionario de griego cómo se decía eso, y se dice áporos. Áporos es el pobre, el que no tiene nada que devolver, el que no puede retornar, el que... y creo que lo que hay es aporofobia, no xenofobia. No nos interesan los que no pueden devolver nada a cambio, precisamente porque vivimos de la ayuda unos de otros y hay algunos que creemos que no tienen nada que ofrecer. No es cierto, todo el mundo tiene algo que ofrecer, pero aunque no tuvieran que ofrecer, la aporofobia es algo a lo que tendríamos que renunciar claramente, porque no se compadece en absoluto con el principio supremo de la ética moderna que dice todo ser humano tiene dignidad y no un simple precio. Vale por sí mismo y no por lo que se pueda obtener de él, sino por sí mismo. Por eso es fin en sí mismo y no un simple medio. Yo creo que hay que educar en eso. Si queréis, en el coloquio lo discutimos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cortina. Como bien ha indicado la profesora Cortina, ahora empezamos un coloquio. Por lo tanto, las personas que quieran hablar, que alcen la mano, y mi compañero, que tiene el micrófono, se acercará para que se le pueda oír. ¿Por allí? El micrófono llegará, en algún momento llegará ahí arriba. ¿Ha levantado alguien aquí? Sí, hola, bon dia. Agrair-li la seva conferència. Certament sempre es fa reflexionar quan parla vostè i la qüestió és sobre el tema dels llops, los lobos, el lobo que estamos alimentando. Entonces em plantejo jo a quin llop estem alimentant personalment i també com a societat. I no ho dic per els temes de corrupció, ni pels temes polítics, ni per els temes econòmics, ni per la crisi, sinó per algo que ens afecta ja més directament i són els resultats que van eixir esta setmana passada sobre la igualtat sexual. És a dir, a quin llop estem alimentant en l'educació, que vegem que els jovens entre 15 i 30 anys n'hi ha un cert masclisme, un despreci per la dona, etc. I més que una reflexió i una valoració, sí que m'agradaria saber quina és la seva valoració en concret de què puguem fer, què hem fet mal i què puguem fer d'ara endavant. Gràcies. Ahora. Bueno, yo creo que ¿qué lobo estamos alimentando? Pues bueno, yo creo que hay muchos docentes que tratan, y estamos en el mundo de docentes, de educar y alimentar al lobo de la cooperación, al lobo de la igualdad, al lobo de la misericordia. Yo creo que muchos de los presentes, no voy a decir el que esté alimentando ese lobo con sus alumnos que levante la mano porque me parecía un poco bochornoso, ¿no? Pero creo que en el fondo tenemos la idea, las gentes que estamos aquí, que esa es la línea que hay que cultivar. Pero la sociedad no está cultivando eso. En la vida social no estamos cultivando eso. Creo que estamos cultivando el desprecio por los que efectivamente no tienen fuerza, el desprecio por los que no pueden hacer presión social, el desprecio por los que no hacen ningún tipo o no pueden hacer ningún tipo de campaña en contra que llegue y que presione a las gentes. Estamos cultivando el que se haga caso a los que tienen fuerza, y la fuerza puede ser de distinto tipo,
a los que tienen fuerza, pero no a los que no la tienen. Lo estamos cultivando continuamente. Y no digo tanto en las clases que podamos dar en la escuela, sino en la vida cotidiana. Es que es lo que estamos apreciando todos, que estamos reforzando la conducta más competitiva y de desprecio por el que no tiene nada que ofrecer a cambio. Por eso creo que es necesaria una reflexión en voz alta, porque si no, las gentes al final solamente acaban haciendo caso a los poderosos, ¿no? Hola, yo soy la alumna que tuviste hace muchos años y ahora quería hacer una... ¿Se oye ahora? Yo no oigo nada. A ver. Pero bueno, que yo no oiga a nadie no significa demasiado. Vale, a ver si ahora se oye. ¿Se oye ahora? A ver. ¿Ahora se oye? Poquito. ¿Un poquito más? A ver, ahora. Bastante mal. Pues ya no sé, a ver. Bueno, chillaré. Vale. La pregunta que, bueno, más que nada quería una opinión. Yo creo que uno de los fracasos mayores que hemos tenido en la democracia española es precisamente el de la educación. Y lo creo justamente en estos momentos, que es verdad que ha habido mucha inversión y que ha mejorado bastante, pero en la educación me estoy refiriendo en cuanto a ponernos de acuerdo, a dialogar entre grupos muy dispares y de tal manera que estamos abocados a que cada cierto tiempo, conforme cambian los partidos políticos, entre un modelo de educación diferente, que ya el siguiente partido, los otros partidos que no la han votado en el Parlamento, las distintas leyes, anuncian cada vez que se aprueba una que cuando ellos gobiernen la van a revocar. Entonces aquí, nosotros que somos todos de educación, me parece que ha sido uno de los grandes fracasos y yo, pues, no lo sé, quería pedir su opinión al respecto. Ahora me van a traducir. Vale, gracias. Menos mal que hay otros que tienen los oídos en mejor situación. Ya que estoy en la Facultad de Medicina, ahora luego voy a pasar por el departamento correspondiente a ver si alguien me echa una mano. Bueno, efectivamente yo creo que una cosa que nos tiene desolados a todos es que no haya un pacto por la educación en que se den cuenta de que hay determinados temas que no pueden cambiar todos los días, sino que efectivamente son temas de la sociedad española y que tienen que quedar claros y que gobierne quien gobierne, pues esos tienen que estar ahí porque si no, efectivamente, nos están cambiando la legislación todos los días. Estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un pacto para la educación en esos puntos que son clave. En ocasiones se han intentado, pero no ha habido manera de conseguir el pacto, pero creo que hay que seguir insistiendo en ello, porque efectivamente no puede ser que estén cambiando continuamente, y no solamente en este nivel, es que en la universidad nos llevan locos. Tenemos 3 decretos de doctorado a la vez en marcha, porque cada uno puso un decreto, y cuando te viene un doctorando le dices, ¿tú de qué decreto eres? Porque según el decreto tiene que seguir un procedimiento u otro, eso es una locura. De todas maneras, y dicho esto, que creo que hay que bregar por ello, yo creo que, bueno, las leyes tienen su importancia, pero el trabajo cotidiano en el aula es lo que tiene más importancia. Y al final yo diré personalmente que yo lo que intento hacer es adaptar la ley que sea a lo que yo creo que hay que hacer. No sé si los demás hacen lo mismo, pero es que me parece que es lo razonable. Claro, porque es que al final, efectivamente, si cada día te están cambiando, a no ser algo dramático, todo lo demás uno, según su buen saber y entender, intenta adaptarlo a esto que yo creo que sería el pacto que hay que tener. O sea, luchar porque haya un pacto de Estado me parece fundamental y después, mientras no se pongan de acuerdo, creo que no hay que quedarse quietos, sino intentar adaptar a lo que nos parece que debe de ser y que hay que hacer, porque, bueno, uno en su aula puede hacer mucho más de lo que parece, ¿no? Espero haber traducido bien. ¿Alguna pregunta? ¿O reflexión? Siempre pasa lo mismo, me va animando poco a poco. Y al final, es cuando se le ocurre todo. ¿Sí? Sí. Hola, gracias porque la verdad que es un placer
poder salir en algún momento de las aulas y de los centros y venir a escuchar cosas como tus palabras. Retomando un poco la pregunta que ha dicho el compañero, yo creo que tenemos una competencia a nivel de educación, o sea, tenemos que competir con los medios de comunicación que están educando también a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Entonces, creo que en general todos estamos siendo esa tolerancia que decías que puede ser indiferencia, y que yo no sé por qué, o bien nosotros, los que estamos aquí sentados, o No te quites el micrófono de la boca, Ay, please. perdón. Que no sé, que echo de menos el que nosotros, los que estamos sentados en este lado, la universidad o diferentes profesionales, hagamos una crítica o le mandemos orientaciones a esos medios de comunicación para que los valores que intentamos transmitir desde casa y desde la escuela sean coherentes con los que aparecen en las series y en diferentes programas, ya no series, sino tertulias y tal, ¿no? Y no sé qué opinas de eso, y también me gustaría saber. Claro, yo creo que este tema es fundamental, pero vamos a poner el problema sobre el tapete porque creo que a todos nos preocupa. Siempre que hay una charla de educación, alguien dice en la sala, pero es que nos destruyen nuestra educación con una serie de programas, con una serie de cuestiones de los medios de comunicación. Hoy en día no solo hay medios de comunicación, sino que hay redes. Es decir, que ya la competencia del aula es con las redes, con absolutamente todo el mundo, porque efectivamente hay alumnos nuestros y vuestros, pues me imagino que también, que ya ni siquiera compran un periódico. Es decir, que a lo que van es a la red, al blog, al Twitter, y desde luego ya no les interesa nada siquiera ni de los medios de comunicación tradicionales, con lo cual uno no sabría ya a dónde llegar. Ese es el tema, que no sabría uno a dónde llegar. Porque, claro, el otro lado es, yo creo que hay mucha gente en este momento y desde hace algunos años que está poniendo sobre el tapete lo que cree que debería de ser y cuáles son esos valores. Eso uno se lo encuentra en los artículos de opinión, en las cartas al director, eso uno se lo encuentra, es decir, vosotros lo habréis encontrado también. Hay mucha gente sensata que está diciendo las cosas y que las está diciendo en voz alta, pero claro, al estar en una sociedad pluralista con libertad de expresión, otros dicen otras cosas y otros hacen otras cosas. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es cortar la libertad de expresión, porque eso es el típico procedimiento totalitario, que cuando a alguien le molesta lo que están diciendo estos, pues corto por ahí y entonces vaya usted a saber hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces yo veo que no es posible, vamos a ver, habría que intentar, y eso ya lo hay, los periodistas, si es que vamos a los periodistas y vamos a los medios de comunicación, tienen códigos de ética. Tienen códigos de ética. ¿Llamarán de ética o serán deontológicos? Supongo que los conocéis. Son códigos que no son muy especificados, pero sí unos códigos en los que determinadas cosas estarían prohibidos. Como a mí me parece que por ley es muy difícil prohibir determinadas cosas para no ir en contra de la libertad de expresión, creo que hay que cultivar mucho la ética de las distintas profesiones, la ética de los profesionales, porque si efectivamente los profesionales se tomaran en serio los valores de su profesión, si os pregunto, ¿para qué están los medios de comunicación? En realidad, los medios de comunicación deberían de tratar de fomentar una ciudadanía madura. Eso es lo que deberían tratar de hacer los medios de comunicación. Y claro, que es una ciudadanía madura, y entonces algunos dirán, pues expresar cualquier cosa y que las gentes ya se aclaren y no sé qué, no sé cuántos, pero si el profesional se tomara en serio su profesión, y yo creo que vosotros tenéis experiencia, yo sí la tengo, de medios de comunicación o de periodistas profesionales y otros que no son tan profesionales. Y cuando te encuentras con el buen profesional, te das cuenta de que no dice luego cualquier cosa, no hace cualquier barbaridad, porque se da cuenta de que hay que formar ciudadanía madura. Yo pondría ética del periodismo en todas las escuelas de periodismo, en todas las facultades de periodismo, para que la gente reflexionara en voz alta sobre
¿para qué sirve nuestra profesión? ¿Cuál es la meta de nuestra profesión? Y ahí que la gente se pueda recortar a sí misma. Evidentemente, cuando ya pasamos cierto límite está la ley, porque cuando ya alguien con la historia de la libertad de expresión intenta desacreditar a una persona claramente cuando no hay por qué, entonces está la ley. Pero nuestras sociedades no tienen que ser solo de ley, sino de ley y ética. Y entonces hay mucho margen para que un profesional se tome en serio la meta de su profesión y no haga determinadas cosas porque no son compatibles con la meta de su profesión. Como sabéis muy bien, hay una diferencia fundamental entre el profesional y el técnico. El técnico es alguien que domina los medios para cualesquiera fines. Oiga, ¿usted qué quiere conseguir tal cosa? Yo le digo cuál es el procedimiento. Pero el profesional no es solo el que domina los medios para determinados fines. El profesional es el que desde los valores de su profesión y desde las metas de su profesión trata de aplicar las técnicas desde los valores y las metas de su profesión, que pasa en el periodismo y pasa en la enseñanza. Podemos aprender muchas técnicas, pero a mí el manitas al final me harta. Tiene que ser alguien que aplica esas técnicas para las metas de su profesión y orientado por los valores de su profesión. Y por eso le interesa conocer técnicas, para hacerlo mejor. Igual que pasa en la medicina. Un médico puede ser, o una enfermera, me da exactamente igual, puede ser alguien que domina cantidad de técnicas, pero no está muy preocupado por las metas de la sanidad, ni está muy preocupado por los valores de la sanidad. Entonces será un virtuosísimo de ese tipo de técnicas, pero si le falta la dimensión de los valores y las metas de la profesión, entonces no es un profesional. Y en la periodismo pasa lo mismo que hicieron los medios de comunicación en general. Cuando ya pasan determinados límites, es que están siendo malos profesionales, porque la profesión no está, en el caso de los medios de comunicación, no está solo para entretener, que también, pero hay muchas maneras de entretener. Y además, el que entretiene únicamente con cosas morbosas es que no es ni creativo. Es mucho más creativo intentar entretener con otro tipo de cosas y hacer noticia de la vida cotidiana que entrar en el tema morboso, entrar en un tipo de cosas que al final, efectivamente, el pobre profesor que está en el aula y el pobre maestro que está en el aula dice, bueno, pues me están sobrepasando. Hay que, creo yo, promocionar y fomentar la ética de las profesiones, claramente. Que los buenos profesionales se den cuenta de que hay unos topes y que dentro de la profesión misma también se digan, majo, te has pasado. Majo, te has pasado. Aparte de que desde la calle hemos de decirlo también, ¿eh? Desde la calle hemos de decirlo también. Pero la cuestión es decir, majo, te has pasado, porque esto va en contra de nuestra profesión. Yo sé que hay profesionales que están hartos de que haya colegas suyos que estén infringiendo los valores de la profesión y las metas de la profesión, porque dicen, es que nos desacredita a todos. Es que parece que todos los profesionales de esta profesión somos unos mangantes, y eso no es verdad. Hay gente que está haciendo las cosas muy bien, y entonces yo creo que los colegios profesionales deben servir para eso. Que los colegios profesionales, y ahora no estoy pensando en ninguno, no es que tienen que poner canchas de tenis, está muy bien, pero hay mucho polideportivo. Creo que los colegios profesionales tienen que coger los códigos de ética de su profesión, tratar de ver en qué consiste la profesión y vigilar muy bien y hablar entre los profesionales para decir, hay que alcanzar las metas de la profesión, porque eso es lo que se merece la ciudadanía, porque para eso existimos, para eso estamos los profesionales, para servir a la ciudadanía, para servir a la sociedad, para eso estamos los maestros y todo el mundo. Entonces yo creo que hay que reforzar enormemente la ética de las profesiones y en eso nuestra propia ética también, la de los enseñantes, que tenemos un ancho camino, eso creo que hay que hacerlo claramente y desde la ciudadanía protestar cuando se hacen determinadas cosas que son auténticos desafueros. Ahí los grupos y cada vez la sociedad es más fuerte y yo creo que merece la pena que se reúnan. Pero luego también me dicen a mí expertos, yo en eso no tengo ni idea, que a los chicos al medio y largo plazo, a los chicos y a las chicas, lo que más les queda es lo que les dijeron en el aula y en su casa,
Me dicen los expertos, yo lo digo pues porque nos ilusionemos un poco, ¿no? Es decir, bueno, sí, es verdad, también es verdad que el ejemplo personal cuenta mucho y cuando has conocido a una persona en el aula o en la familia o cercana que te ha impactado, pues bueno, la verdad es que la ejemplaridad es fundamental para todos nosotros. Yo la verdad es que he conocido gente a lo largo de mi vida que cuando la he visto he dicho, esto es una vida digna de ser vivida, por esto merece la pena apostar. Entonces, creo que, pero siempre que sea una vida digna de ser vivida, no que uno está diciendo una cosa y luego hace justo la contraria. Por eso creo que hay que reforzar la ética de las profesiones y luego vivir, bueno, una vida que merece la pena, ¿no? Si hay una última pregunta y si no, pues bueno, yo creo que como además el tiempo está ajustado porque como habéis visto la jornada de hoy va a ser una jornada intensa. Agradecer en primer lugar a la profesora Cortina por su brillante conferencia. Es un placer, además ella es profesora de esta universidad y por lo tanto, por favor, nos vamos enseguida, 5 segundos, cerramos. Perdona, eso que se recalque, soy profesora de esta universidad. Es profesora de esta universidad y por lo tanto no es que la hayamos invitado porque ella está en su casa y por lo tanto es un placer que haya decidido compartir esta mañana con nosotros porque además tiene una apretada agenda desde hace muchos años y en concreto este año con el Premio de Ensayo Nacional. Os recuerdo que tenéis un descanso ahora hasta las 11:30. Os ruego también puntualidad, porque como he dicho, la mañana va a ser muy apretada y, por tanto, si demoramos mucho los inicios y los finales, tendremos un problema a la hora de acabar esta mañana. Muchas gracias a todos.